Ahora sí ya está grabando. Se me había pasado ese datico. Qué pena con ustedes. Porque ahorita cuando vengamos con los muchachos que hagan falta, entonces tenemos que enviarle el video de la enseñanza. Muy bien. Ahora sí voy a tratar de nuevamente compartir aquí. Muy bien. Comencemos. ¿Se escucha? Por favor. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz
ha venido al mundo y éste amó las tinieblas más que la luz porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, muy bien. Yo creo que usted ha leído ese texto muchas veces. Eso está en Juan capítulo 3. Se lo quería presentar dramatizado porque a veces perdemos algunas esencias de pronto en la escritura, ¿no? Tal vez uno lo imagina y cómo sería, ¿sí? Pero lo cierto del caso es que ese texto yo creo que usted lo ha leído muchas y tantas veces, y más que todo Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, y bueno, usted ya se lo sabe de memoria. Pero a veces no le ponemos el sentido común. Entonces vamos a comenzar con lo primero. A las escrituras no se le interpretan. Las escrituras no se interpretan. Póngalo allí como un título gigante. Las escrituras no se interpretan. ¿Por qué razón? Cuando se interpretan, se caen en errores. Y esos errores se llaman herejías. ¿Correcto? Esos errores se llaman herejías. Por esa razón, existen tantas denominaciones hoy en el mundo. Como existen tantas denominaciones en el mundo, existen tantas herejías. ¿Correcto? Vea, yo quiero hacer una precisión acá. Y nosotros debemos siempre ponerle el sentido, y más el sentido común, a la escritura. Nunca se le olvide eso. Nunca. Atesórelo en su corazón. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo enseña las escrituras? Vamos a leer, por favor, Nehemías. Por favor, Nehemías. Capítulo 8, versículo 8, por favor. Voy a comenzar a leerlo desde el versículo 5. Nehemías 8, versículo 5, pero el texto referencial al que estoy haciendo ese es Nehemías 8:8. Bien, pero voy a leerlo desde el versículo 5 para que entendamos un poquito el contexto de lo que está sucediendo aquí. ¿Listo? Recuerde que Nehemías, ¿sí?, después de la deportación a Babilonia, ¿sí?, después del cautiverio que sufrieron en Babilonia, Nehemías juntamente con Esdras, ellos hacen posteriormente la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Bien, y prácticamente durante ese periodo de cautiverio que duró prácticamente 70 años, pues lógicamente el acceso a las escrituras era poco, o sea, era difícil, ¿sí? Y ahí hay algo que a mí me gusta aquí. Cuando ustedes leen ese capítulo 8, vean la disposición que tenía este pueblo. Ustedes y yo debemos tener esa misma disposición. Observen con atención. Versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, es decir, cogió la ley de Moisés, ¿sí?, la ley de Moisés. Recuerda que la ley de Moisés está compuesta por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, ese es el libro que abrieron. Dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Es decir, lo que estamos haciendo se me enredaron las palabras. En esta mañana, lo que estamos haciendo es poner atención. Poner y estar atentos a las palabras. Observen. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Benía, Serabías, Jamín, Acub, Sebatiai,
Jodías, Masías, Keliat, Azarías, Josabet, Anán, Peleya, hacían entender, observen, hacían entender al pueblo la ley. Observe este texto tan importante. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Es decir, es el ejercicio que usted y yo estamos haciendo en esta mañana. Versículo 8. Y leían, observen, y leían el libro de la ley de Dios claramente. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Por eso les hablo del sentido común. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ojo con lo que voy a decir frente a esta precisión. Hoy en día, las personas saben leer. Hoy los cristianos saben leer. Hoy los que decimos ser cristianos sabemos leer. Y usted le pone, no, es que eso dice la Biblia. La pregunta es, bueno, ¿y la comprensión de lectura? Porque una cosa es leer, saber leer, y otra cosa es tener comprensión de lectura. ¿Sí? Es decir, ponerle el sentido común a lo que usted está leyendo. ¿Bien? Por ejemplo, el lenguaje universal que nosotros hoy tenemos se llama música. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, en el caso de un músico, interpreta mal, ¿sí?, una nota musical, pues eso va a sonar feo. ¿Correcto? Eso va a sonar feo. Tiene que saber, ¿cierto?, poner de pronto la nota en su lugar y aplicar la nota en su lugar para que la melodía suene acorde, tenga armonía, ¿bien? Tenga melodía. De igual forma sucede con las escrituras. Por eso aquí la escritura nos dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente. O sea, cuando usted vaya a leer las escrituras, debe leerlas claramente y ponerle el sentido común. Por eso aquí nos dice Nehemías, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Bien, muy bien. Hoy en día solamente quiero, y a mí no me interesa, hago la claridad, a mí no me interesa hablar de denominaciones, eso no, a mí no me pagan por eso, y más de pronto cuando se enseñan cosas totalmente erradas y erróneas. Vea, para establecer cosas, ¿sí?, para establecer verdades en las escrituras, debemos basarnos sobre un principio elemental, y ese principio elemental se llama el testimonio. ¿Correcto? No el testimonio de lo que usted, lógicamente usted tiene que dar testimonio porque es creyente, pero no, vamos a verlo es frente a lo que nos dice las escrituras de lo que es el testimonio y los testigos. Tengo que primeramente avanzar por este lado, porque todo lo que se va a decir aquí y enseñar siempre se va a requerir dos o más testigos que afirmen lo mismo. Si solamente existe uno solo, no sirve. Es decir, lo que yo puedo estar diciendo puede ser hasta cháchara. Ojo, quiero dejar esta precisión. Siempre, todo lo que diga las escrituras, se va a requerir dos o más testigos que afirmen lo mismo. No puede haber un solo testigo. Usted me va a preguntar y se estará haciendo esta pregunta. Venga, ¿de qué me está hablando? Ojo, vamos a mirar rápidamente lo que nos dice Mateo capítulo 5, por favor. Oiga, y el Señor cuando está acá, preciso, abro la Biblia en el lugar exacto. Mateo 5. Versículo 17, abra su Biblia. Ojo, estos son premisas importantes para que usted las anote y no se deje, y lo digo con mucho respeto, no se deje enredar, ¿correcto? No se deje enredar, ni de usted mismo, ni por los que escuchan, ni siquiera de mí, ¿correcto? Tenemos que siempre basarnos en lo que nos dicen las escrituras. Muy bien. Mateo capítulo 5. Versículo 17 en adelante. Mateo 5, versículo 17 en adelante. Observen con mucha atención. Dice la escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley. Observe, abrogar significa cambiar o sustituir. ¿Listo? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde
pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, observe lo que está diciendo acá el Señor, y cataloga los mandamientos muy pequeños, o sea, no son gravosos, no son difíciles. Observe. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, el Señor puso una vara muy alta. ¿Se observa? Puso una vara muy alta. Porque dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, esta gente eran estudiosos, queridos. Eran personas doctas en la ley. Y el Señor dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, tampoco entraréis en el reino de los cielos. Por esa razón, era necesario abordar desde una primera fase, ¿cierto? Cuando Jesús tiene esa conversación con Nicodemo. Y eso mismo que le sucede a Nicodemo también nos sucede a nosotros. Es decir, debemos volver a nacer de nuevo. Yo quiero dejar aquí una premisa muy importante. Yo sé que usted tal vez ha llevado mucho tiempo de ser cristiano o tal vez no. Tal vez hasta ahorita se está acercando a los caminos del Señor. Y independientemente o indistintamente de las dos situaciones, sea que usted ya lleve mucho tiempo o sea que hasta ahorita está comenzando, el Señor a los dos grupos nos va a decir, hágame un favor, debes nacer de nuevo. ¿Bien? Es decir, olvídese todo lo que usted aprendió, olvídese todo lo que usted ha vivido, échelo, mejor dicho, 5 metros bajo tierra. ¿Correcto? Y vuelva a nacer de nuevo. ¿Se observan? Primera fase que quiero plantear acá es, vea, yo sé que el conocimiento es importante. Y si bien es cierto, vamos a adquirir aquí conocimiento. Por eso es lo que dice por allí el Señor a través del profeta Oseas en el capítulo 4. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué va a ser el conocimiento? El conocimiento es una guía, es un camino, ¿cierto? Que me va a conducir a hacer las cosas de manera correcta. Ojo, pero si yo no aplico ese conocimiento, pues ese conocimiento pues, vendría a ser como nada, ¿sí? Por eso tiene dos elementos. El conocimiento debe ser aplicado, es decir, llevado a la práctica. Usted podrá tener conocimiento, yo podré tener conocimiento y yo podré saber todo lo que tengo que, por ejemplo, frente a la salvación, yo puedo tener todo ese conocimiento, pero si no lo aplico, pues no soy salvo. Así de sencillo. Yo puedo decir, uy, yo conozco a Dios. El hecho de que yo pueda conocer a Dios implica relación. ¿Correcto? Hay dos cosas importantes. Una cosa es relación, ¿sí? Y eso nos lo enseña Juan 17:3, cuando dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando nos habla, hay dos tipos de relación, ¿cierto? Una cosa es de relación personal, íntima con el Señor. Y otra cosa, ¿sí? Ese conocimiento que yo tengo a través de las Escrituras. Las dos cosas deben ir a la par. O sea, no se pueden dividir, son como un matrimonio. Si me falta una, ¿cierto? Prácticamente eso me generaría a mí como inestabilidad, ¿correcto? Genera inestabilidad. Observen con atención. Y vamos a partir de lo siguiente, Juan 5:39, por favor, alguien que me ayude con ese texto. Juan capítulo 5, versículo 39. Prendan su micrófono el que quiera colaborarme con ese texto. Juan capítulo 5, versículo 39. Aunque no es del resorte de lo que vamos a hablar en esta mañana, pero es importante para efectos de nuestra enseñanza el día de hoy. Juan capítulo 5, versículo 39.
Ya lo tengo, hermano. Gracias. Y está Dale. en la voluntad del Padre. Juan Y está en la 5:39. voluntad del Padre. Es Juan 5:30. Ay, perdón, estaba leyendo 6:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, voy a hacer una pregunta. No importa si se equivoquen. Aquí nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ojo que vamos a hablar, el tema que estamos y vamos a abordar es el testimonio, ¿no? Pregunta, ¿a qué escrituras está haciendo referencia el Señor? ¿A toda la Biblia? A la Biblia. ¿A toda A la la Biblia? Biblia. Muy bien. Sí, señor. Cuando dijo Jesús eso, cuando Jesús, ¿cierto? El Señor Jesús manifestó y dijo esta parte, escudriñad las escrituras, pregunta, ¿estaba escrito el Nuevo Testamento? ¿El Nuevo Testamento está escrito? No. No, no estaba escrito. Entonces, ¿a qué escrituras nos está haciendo referencia? No, pues yo creo que sí, porque pues está ahí el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ojo, vuelvo a hacer la pregunta. Mire, estas cositas son importantes. Recuerde que hay que ponerle el sentido común. ¿Listo? Cuando el Señor está diciendo, hace esta afirmación, ¿sí? Cuando el Señor hizo esta afirmación en el Evangelio de Juan, ¿bien? Dice, escudriñad las escrituras. Cuando él dijo esto, todavía no estaba hecho, elaborado el Nuevo Testamento. Ejemplo, en el caso del apóstol Juan y el Evangelio de Juan, los teólogos y los historiadores, ¿sí? Este suceso fue registrado prácticamente entre 80 y 90 años después. ¿Se observan? Es importante. Muy bien. Hay que tener claridad sobre estas cositas. A veces se nos pasan por alto y tenemos que ir al origen de las cosas. Vea, usted cuando lee por allá el libro de los Hechos en el capítulo 16 o en el capítulo 17, cuando llegó Apolos y el apóstol Pablo, ¿sí? A predicarle a los judíos en una región que se llamaba los judíos de Berea, ¿sí? Ellos escucharon atentamente a Pablo y a Apolos, los escucharon atentamente. Pero después de su predicación dijeron, venga, voy a confirmar eso que me está diciendo el apóstol Pablo y Apolos conforme a las escrituras. Es decir, que se dieron a la tarea de escudriñar el asunto. Bien. En ese momento no existía Mateo, Marco, Lucas ni Juan. O sea, los escritos de él hasta ahorita estaban iniciando la iglesia del primer siglo. ¿Se observan? Hasta ahorita estaba dando sus primeros pinitos, que es el fundamento de los apóstoles. ¿Se observan? Entonces, vamos a mirar cuáles escrituras. Lucas capítulo 24, por favor. Lucas 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 25. Leamos desde el versículo 25. Alguien que me quiera ayudar con ese texto. 25 al 27, por favor. Amén. ¿Puedo leerlo? Sí, dale, Milena. Ok. ¿Del 20? Del 25, vamos a leer el 25 hasta el 27. Bueno, dice así la palabra de Dios. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía,
Llegaron Observen a la que aldea hasta a ahí, donde hasta ahí, estaban, hasta ahí, y Milena, él hasta ahí. hizo como a más lejos. Mas ellos Milena, le hasta ahí. obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos Milena, los Milena, ojos Milena, y le Milena, ¿me escuchas, reconoció, Milena? mas él se desapareció de su vista. Milena, ¿me escuchas? ¿Digo, pastor? Dice, desapareció de su vista. Y se besan el uno al otro. ¿Me escuchas? No ardía nuestro corazón en vosotros Milena, está ahí. mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Mile, te silencié, qué pena, porque era hasta el 27, era hasta el 27, Milena, ¿vale? Bien. ¿Me están escuchando bien, muchachos? ¿Me están escuchando bien? Muy bien. Observe lo que nos está diciendo acá, observe lo que nos está diciendo acá el Señor. Voy a reiterar el texto que estaba leyendo ahorita la hermana Milena. Dice, versículo 27 al 27, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, ¿cierto? Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuáles profetas? Los profetas mayores y los profetas menores. Dentro de esos encontramos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amos, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, todos ellos. ¿Listo? Muy bien. Y hace la pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, es decir, desde el Génesis, ¿cierto? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, dice, no era necesario que el Cristo, perdón, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vamos a mirar ahora el versículo 44 de ese mismo capítulo. Versículo 44. Observe con mucha atención. Versículo 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. Ya les indiqué cuál era la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. En los profetas y en los salmos. Observa el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Se observan? Entonces, importante, queridos. Cuando el Señor hizo esa afirmación en Juan capítulo 5, versículo 39, ¿sí? Nosotros debemos conocer a Jesús como lo dice la Escritura, es decir, tenemos que coger todo el Antiguo Testamento para conocer quién es Jesús. ¿Se observan? Por esa razón, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Son las que dan testimonio de mí. Muy bien. Para nacer de nuevo, ¿cierto? Para nacer de nuevo, ¿qué se requiere? Creer en Jesús como lo dice la Escritura. ¿Se observan? Creer en Jesús como lo dice la Escritura. Porque todo aquel que cree en Jesús, ¿cierto? Tiene vida eterna. Pero debemos hacerlo conforme a lo que nos dice la Escritura. Muy bien. No sé si ya quedó claro, si fue Marisela, frente ahora sí el concepto de cuando el Señor hizo claridad, ¿sí? A la Escritura. Ojo, hoy tenemos todo el compendio, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Correcto? Esto es importante, toda la Escritura. Hoy tenemos ese compendio. Pero para conocer a Jesús debemos hacerlo conforme a la ley de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Quedó claro, Maricela? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Entremos en materia. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es el testimonio y qué es un testigo, ¿no? Porque son dos cosas muy importantes. Entonces, voy a proyectar aquí, permítanme un momento. Permítanme un momento.
¿Dónde está PowerPoint? Se me perdió. Muy bien. Usted se me va a preguntar. Yo sé que no me he hecho títulos, ¿no? Y no me he hecho flores porque la gloria y el honor es para el Señor. Solamente para Él. Bien. Pero digamos que desde un punto de vista profesional, pues yo soy abogado y en ese mismo sentido, de pronto puedo darles un poquito de luces frente a lo que el Señor y las Escrituras nos hablan de lo que es el testimonio. ¿Bien? ¿Qué es un testimonio? Entonces, vamos a analizar eso. ¿Qué es un testimonio? ¿Bien? El testimonio es aplicado, ¿sí? Este es aplicado en escenarios importantes como un estrado judicial, ¿correcto? Este se maneja tal vez en momentos, por ejemplo, cuando se requiere como una prueba, ¿sí? Y lo primero que usted tiene que tener claro es que el testimonio es una prueba, ¿listo? Es una prueba. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es considerado y concebido como un medio de prueba que consiste en un relato o narración. Observe con mucha atención. El testimonio es una prueba, ¿sí? Que consiste en un relato o narración que un tercero, es decir, una persona, le hace a un funcionario, en este caso un juez, un instructor de justicia, ¿sí? Sobre hechos que tienen relevancia o trascendencia en un proceso judicial. Muy bien. Usted se va a preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las Escrituras? Recuerde lo que Jesús dijo allí en Mateo 5, ¿sí? Que Él no ha venido a abrogar la ley, ¿sí? Sino a darle cumplimiento. Bien, eso es muy importante. Muy bien. Ahora, la persona, ¿cierto?, que rinde ese testimonio se llama testigo. Bien, es una persona natural, ¿correcto? Y a esta persona se le denomina órgano de prueba. Es un órgano de prueba. Es decir, la persona, ejemplo, yo soy un órgano de prueba que da testimonio, ¿cierto? Y narra esos hechos o relatos de cierto acontecimiento y que debe tener capacidad para percibir hechos y acontecimientos en general. Entonces, normalmente, ejemplo, un accidente de tránsito. Ah, no, yo vi que el señor iba a alta velocidad y atropelló a la persona, ¿sí? Entonces, ese testimonio va a ser relevante para un proceso, ¿bien? Porque con ese se condena o se exime, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo claro. Ahora, vamos a mirar frente a lo que nos dice un ejemplo. Ojo, vamos a mirar un ejemplo de un testimonio de un testigo. Y en este caso es el apóstol Juan. Bien. Entonces, miremos lo que nos dice Juan capítulo 21, versículo 24. ¿Están viendo ahí, por favor? ¿Están viendo la diapositiva, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Entonces, observemos este ejemplo. Juan capítulo 21, versículo 24. Dice: este es el discípulo, haciendo referencia a él en tercera persona. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Se observan? Volvemos al texto. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Es decir, todo lo que está contenido en el Evangelio de Juan es el relato sucinto, ¿cierto?, de aspectos de la vida de la persona de Jesús de Nazaret. Miren, eso es importante. Ese es su relato, es su testimonio. Y como testimonio, recuerde, Juan es el órgano de prueba. ¿Por qué? Porque percibió esos acontecimientos y hechos de la persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observan? Por eso es importante el testimonio. Muy bien. Hay que hacer una precisión. ¿Cuántos testigos tenemos en las Escrituras? Recuerde, nosotros manejamos 66 libros, es decir, desde el Génesis al Apocalipsis. Y estos 66 libros fueron escritos por 40 autores, ¿correcto? Estos 40 autores, ¿sí?, representarían cada uno como un órgano de prueba. Desde el Génesis al Apocalipsis, ¿sí?, se nos habla de una persona, de la persona de Jesús de Nazaret. Por esa razón,
El Señor hace esa precisión en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, observen, son las que dan testimonio de mí. Es decir, que todas estas personas que fueron inspiradas por el Espíritu de Dios al escribir, ¿sí?, dieron testimonio de una persona, de Jesús de Nazaret. Por eso allí se encuentra la vida eterna, porque realmente debemos conocer a Jesús como lo dice la Escritura. Muy bien. Ahora, ese testimonio, ¿cierto? Ese testimonio debe tener unas fuentes de conocimiento, fuentes de conocimiento. Yo les voy a enviar estas diapositivas, así que no se preocupen, ¿sí? La idea es que ustedes, como lo dijo por allí y lo vimos en Nehemías, pongamos atención, ¿listo? Estas fuentes de conocimiento se pueden definir de la siguiente forma. Es decir, son las circunstancias que le permite al ser humano, por una parte, conocer, ¿sí? O sea, usted conoce, para después realizar una descripción o relato de lo que se le indaga. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Que cuando usted comience a predicar el evangelio, ¿sí?, comience a enseñar qué es nacer de nuevo, usted puede hacer una descripción detallada, ¿cierto?, de lo que se le está indagando. Bien, por esa razón usted y yo somos y debemos ser testigos y dar testimonio, ¿cierto?, de la persona de Jesús de Nazaret y de lo que él dijo, lo que él es y lo que él enseñó. Por eso es importante. Ahora, para que ese testimonio sea valedero, debe tener un componente importante y es el estado de sanidad de la persona, ¿correcto? Es el estado de sanidad para que en un momento determinado pueda valorarse. Muy bien, solamente para traer a colación un ejemplo. Para traer a colación un ejemplo. Y es lo siguiente. Hay algo muy importante y es, por ejemplo, lo que vimos ahorita o lo que nos contaba ahorita la pastora Zuley, ¿sí?, con este señor por allá en Cartagena, ¿sí? La gente comió cuento. Es decir, realmente no todo el que se para en un púlpito a enseñar tiene claridad suficiente sobre las escrituras. Bien. Por esa razón se caen herejías. Por ejemplo, lo que dijo este señor, que en el caso de que el Señor venía en cierto día, es una herejía, porque ni siquiera los ángeles, ni nosotros sabemos ni el día ni la hora, ¿correcto? Por eso se convierte en una herejía, porque eso es lo que hay en el corazón. ¿De dónde salen los adulterios, los malos pensamientos, los homicidios, las herejías? Del corazón, ¿correcto? Del corazón. Por esa razón es importante tener claro el estado de sanidad y más con el evangelio, porque ese va a ser el medio de prueba, ¿correcto? Va a ser ese medio de prueba y lógicamente le van a indagar a usted. Ahora, ese sentido, para dar un testimonio, se requieren los sentidos, la percepción, la memoria, el juicio de valor, los factores de orden cronológico, la niñez, la vejez, los factores sociológicos y los factores culturales. Eso es lo que compone realmente un testimonio. Todas estas cositas, ¿bien? Todas estas cositas. Muy bien. Jesús nos va a enseñar un poquito acerca del testimonio, ¿bien? Nos va a enseñar un poquito acerca del testimonio como medio de prueba. Observen. Jesús nos va a enseñar a nosotros, ¿sí?, el testimonio como un medio de prueba. Vamos a ir a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo del 30 al 39, por favor. Juan capítulo 5, versículo del 30 al 39. Bien. ¿Ya lo tenemos, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Observen ¿qué nos va a decir aquí el Señor? ¿Listo? Observen con mucha atención. Dice la Escritura: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Eso es lo que hace referencia a un testigo. Muy bien. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, observe, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Y versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, permítanme en un momento, voy a ponerles aquí ese texto dramatizado. Bien, vamos a poner ese texto dramatizado a través de este videoclip. Entonces, denme un momentito. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Justo según el Padre me ordena y mi juicio es justo. Yo solo hago la voluntad del Padre, porque el Padre me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, entonces mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Solo digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Lo que yo hago es lo que el Padre me ha encargado que hiciera. Esto comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Pero ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto. Y su palabra no tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes estudian las Escrituras porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios en sus corazones. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Si ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo pueden creer ustedes? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. Moisés, el mismo en quien ustedes han puesto su confianza, los acusa. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? ¿Qué es lo que dice? Fuerte, ¿verdad? Ese es interesante y eso usted lo puede encontrar en Juan capítulo 5, versículo del 30 al 47. Y realmente esta porción de las Escrituras nos da luces, ¿sí?, sobre quién es la persona de Jesús, porque hace, y observe con mucha atención, la afirmación que Jesús hace al final, al manifestar que si creyesen en Jesús o creyesen en Moisés, para ser un poquito más preciso, creerían en Jesús. Entonces, sí es importante el testimonio como lo enseñan las Escrituras. Muy bien. En ese mismo sentido, vamos a mirar lo siguiente. Bien. Juan capítulo 5, versículo del 45 al 47. Juan capítulo 5, versículo del 45 al 47. Voy a leer nuevamente el texto que hace referencia al videoclip. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés,
en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es importante que usted lo atesore y guarde esta información en su corazón. Muy bien. Ahora, hay algo muy importante y es lo siguiente. ¿Dónde aparece el tema del testimonio? Recuerde algo muy interesante. Y es que el testimonio aparece en los mandamientos. En los mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 16 y Deuteronomio 5:20, que es el mismo texto. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Para el Señor es de gran relevancia y de gran importancia el testimonio, ¿correcto? Por eso aquí el Señor nos hace esa precisión. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y Deuteronomio 5:20 nos dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Muy bien. Observen con mucha atención Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Observen lo que estamos analizando el día de hoy. Esto es un mandamiento y usted y yo debemos ponerlo por obra. Este mandamiento es acerca de no hacer falso testimonio o decir falso testimonio. Por esa razón, a través Dios de Moisés nos dice, oye Israel, en este caso, oye Marisela, oye Claudia, oye Juliana, oye Milena, oye Alex. ¿Sí? Nos dice esto. Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos. Que el Señor nos está diciendo, debemos aprenderlos y guardarlos. Por eso yo les digo, atesoremos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Muy bien. En ese mismo sentido, ya hemos visto un poquito y lo que miramos en Mateo capítulo 5, que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Bien, no voy a volver a tocar ese texto porque ya lo abordamos. Muy bien. Entonces, ¿Jesús qué va a hacer? Jesús nos va a enseñar acerca de la ley y del testimonio contenido en la ley. Bien, entonces vamos a mirar Juan capítulo 8. Anótelo usted allí. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos del 12 al 19. Juan capítulo 8, versículo del 12 al 19. Dice la escritura. Recuerde que yo les voy a enviar esta información, así que no se preocupe y pongamos atención aquí. Dice la escritura. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos, es decir, los doctores de la ley, le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Observe que aquí hay dos personas, observe, sino yo y el que me envió, el Padre. Es decir, aquí hay dos testigos, el mismo Señor Jesús y el Padre. Y dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Muy importante. Vamos a mirar ese aspecto en este videoclip. Miremos lo siguiente. Jesús habló a los fariseos otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida y no andará en oscuridad. Tú estás dando testimonio de ti mismo. Y eso no tiene validez. No. Aunque yo doy testimonio de mí mismo, sé que es verdadero. Porque yo sé de dónde he venido. Vamos a mirar ese
ese detallito que el Señor hace referencia y nos dice que eso está contenido en la ley. Entonces vamos a mirar Deuteronomio 17:6. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Dice la escritura, por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, realmente la ley de Moisés, ¿sí? Y hago la claridad, para los judíos hoy en día es vigente. Para nosotros también. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, pues nosotros no vamos a ultimar o quitarle la vida a una persona, porque pues nosotros tenemos nuestras leyes civiles, ¿sí? O nuestras leyes penales, ¿correcto? Sin embargo, la ley del Señor o la ley de Moisés sigue vigente. Ahora, ¿cómo se aplica para nosotros? ¿Correcto? ¿Cómo se aplica para nosotros hoy en día? Y es en la forma de la doctrina y la doctrina que se enseña. Es decir, que si existe un solo testigo, ¿sí?, que afirme decir algo, requerirá otro testigo que afirme para que sea verdadero. Si solamente hay un testigo que afirme, por ejemplo, una situación particular, se lo voy a poner así en un ejemplo sencillo. En el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la iglesia de Corintio, en la iglesia de Roma, ¿sí? Recuerde que para esa época los pueblos estaban gobernados por el Imperio Romano, es decir, que el Imperio Romano era quien estipulaba las leyes. Muy bien. En ese tiempo no se permitía a la mujer enseñar, ¿cierto? Y el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar. Pregunta. En este caso, cuando el apóstol Pablo hizo esa afirmación, ¿cierto? ¿La podríamos tomar como verdadero? ¿O realmente requeriríamos de otro testigo que afirmara de que la mujer no puede enseñar? Entonces, ¿qué opinan ustedes, muchachas? ¿Qué opinan sobre el Pues asunto? yo opino que de otro testigo, porque la mujer sí puede enseñar. Ok. Ojo, aquí hay algo muy importante. Quien dijo eso fue el apóstol Pablo, no lo dijo nadie más. Por esa razón, no se puede tomar como cierto, sí, la doctrina que planteó en su momento el apóstol Pablo, porque solamente le dijo el apóstol Pablo. Si hubiese existido otro testigo que afirmase que la mujer no puede enseñar, bueno, ahí sí tenemos que hacer caso. Pero el único que aquí manifestó y hizo esa afirmación fue el apóstol Pablo. Por esa razón no se puede tener el dicho de ese testigo. ¿Se observa? Y así en muchas cosas en las escrituras. Hay muchos ejemplos, ¿correcto? Hay muchos ejemplos. Siempre para que algo sea enseñable y sea conforme a las escrituras, siempre se va a requerir 2 o más testigos que afirmen lo mismo, ¿correcto? Recuerde, hay 40 testigos dentro de todas las escrituras. Desde el Génesis al Apocalipsis hay 40 testigos. Bien. Hay que mirar si esos 40 testigos, el uno con el otro, ¿cierto?, se acompañan. Bien, eso es importante. Por eso es importante el testimonio. Muy bien. Miremos lo que nos dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 19, versículo del 15 al 18. Deuteronomio 19, del 15 al 18. Observen con mucha atención. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Bien, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él. Entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, es decir, preguntarán, indagarán. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano. Por esa razón es importante el tema de los testigos. Bien, es importante el tema de los testigos. Esto es lo que encontramos en la ley de Moisés. Bien, recuerde que Jesús dijo que no ha venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir. ¿Correcto?
no ha venido a abrogar. Entonces, yo he escuchado a más de uno por allí decir, oiga, no, es que ya no está en vigencia el antiguo pacto. ¿Y dónde dice eso la Escritura? Eso no lo dice la Escritura. La gran diferencia es que nosotros, los gentiles, ¿sí? La gran diferencia es que nosotros los gentiles, pues no vamos a cumplir los 613 preceptos que hay en la ley. Pues no. ¿Por qué? Porque nosotros los cumplimos es a través de Jesús. ¿Bien? Pero en el caso del pueblo judío sí están obligados a cumplir los 613 preceptos. ¿Correcto? Eso, hacer la claridad. Ojo, hago una precisión, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la ley de Moisés, sí, no son solamente los 10 mandamientos, son 613 preceptos, ¿correcto? Entonces, eso es importante para tenerlo allí de pronto en un paréntesis chiquito. Muy bien. Ahora, miremos lo que nos dice ya el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29. Hebreos 10, versículo del 28 al 29. Observen con mucha atención lo que nos dice ya el Nuevo Testamento. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo? Y aquí es muy delicado el asunto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es importante. Por esa razón, el testimonio en las Escrituras es de gran relevancia y de gran importancia. Primera de Corintios 1:6. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Por qué razón? ¿Quiénes testificaron? Recuerde que quienes testificaron primeramente los apóstoles, ¿sí? El apóstol Pablo, los diáconos, dieron a conocer acerca del evangelio. Por eso el testimonio ha sido confirmado en nosotros. Ojo, lo que estamos haciendo en esta mañana es precisamente mostrar a la luz de las Escrituras lo que se dice conforme a ella, no a lo que yo crea, ¿correcto? Sino lo que se dice conforme a lo que está allí plasmado. Segunda de Corintios 13:1. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Muy bien. Yo quiero dejar aquí una premisa. Toda doctrina en las Escrituras, toda doctrina que sea conforme a ciencia, ¿correcto? Y a sabiduría, siempre debe requerir 2 o más testigos. Por favor, alguien que venga a hablarles a ustedes. Por ejemplo, hablar de ese evangelio de la prosperidad, eso es una herejía, ¿correcto? Ese evangelio de la prosperidad es una herejía, ¿correcto? Porque se basan en un texto. Ahora, yo he escuchado, no, es que Jesús fue rico. Yo he escuchado eso. No, es que Jesús utilizó, ¿cómo se llama esto? Bueno, en ese tiempo trajes de finos. Y, venga, pero eso no dice la Escritura. La Escritura dice que ni siquiera el Hijo del Hombre tenía que recostar su... Señora, no te entendí, Juliana. Por la túnica que se repartieron los... Sí. Entonces, eso no es que fuese una túnica, dije que era una túnica de una sola costura, pero eso no era una túnica fina. Porque el mismo Señor dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su propia cabeza. Además que las personas pobres, cuando se presentaban, ¿cierto?, delante del Señor, en la ley de Moisés, en el caso si no tenían para comprarse un cordero para el sacrificio, tenían que venir con 2 palominos, y en el caso de María y José se presentaron delante del Señor cuando fueron al templo con 2 palominos. Eso quería decir que eran personas pobres. Entonces, ese evangelio es una herejía. Por esa razón siempre debemos constatarlo frente a las Escrituras. Ojo, solamente es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Bien. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí
claro y contundente. ¿Para qué es el testimonio? ¿Cuál es el propósito? Y es para demostrar con poder, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo se manifieste con poder. Y es para, en otras palabras, para que sea una prueba contundente. Bien, para que sea una prueba contundente. Observen lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 4 al 7. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 2 y del 4 al 7. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vea, todo creyente, su única función es conocer a Jesús y a este crucificado, porque en eso se halla la vida eterna, ¿correcto? Y conforme a las Escrituras. Versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu, es decir, con demostración de ese poder que existía o existe en las Escrituras. Muy bien, versículo 5. Para que vuestra fe, observe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes del siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vea, este texto es tan bonito. Versículo 7 voy a volverlo a leer. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esto que usted está hoy analizando, recibiendo, es sabiduría oculta. Esto no se lo enseñan en cualquier lado, queridos. No se lo enseñan. Porque es un misterio. Y Dios revela sus misterios a quien Él quiere. Ustedes y yo hoy estamos siendo privilegiados de saber estas cosas que el Señor ocultó a través de su palabra. ¿Bien? ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Por eso dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, es decir, para nuestra salvación. ¿Se observa? Eso es muy importante, tenerlo allí claro y contundente. Muy bien. Observe con mucha atención Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Dice la Escritura. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, observe, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en esta mañana? Nos está guiando a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es importante que todo lo que estamos aquí abordando, ¿sí?, es porque el Espíritu Santo nos está conduciendo a la verdad. ¿Bien? Y la verdad está en la persona de Jesús de Nazaret. Muy bien. Observe con mucha atención. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Dice la Escritura. Jesús le dijo, yo creo que usted se sabe este texto, pero es necesario que comience a atesorarlos en su corazón. No solamente es conocerlos, sí, allí está en la Escritura, ya me lo sé de memoria. No, hágalo carne, ¿correcto? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Romanos 3, versículo del 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando leímos Mateo capítulo 5? Cuando nos dice que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Observe quién es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la persona de Jesús de Nazaret. Dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y ya conoce los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Se observa? Es importante tener estas premisas y puntos importantes. La justicia de Dios es la persona de Jesús de Nazaret. Es decir, la justicia de Dios se encarnó en Jesús. ¿Correcto? Eso es para que lo tengamos allí claro y contundente. Muy bien. ¿Queda claro hasta este punto? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Claro todo? Bueno, entonces voy a hacer quiz. Voy a hacer quiz. No, tranquilos, 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 tranquilos. Diría un profesor de mi facultad, bueno, cuando estudiaba. Bueno, como ya saben todo, entonces vamos a hacer aquí quiz. Aquí vamos a calificar. Bueno, espero que realmente este conocimiento haya quedado guardado en sus corazones. Que lo pongamos por obra. Ojo, vuelvo y lo reitero. Recuerden lo que sucedía en Nehemías, y que ellos escuchaban claramente, ¿no? Y le ponían sentido a las escrituras. Le poníamos sentido. ¿Por qué es necesario abordar todo? Porque todo lo que enseñemos aquí siempre se requerirán dos testigos que afirmen lo mismo. No puedo enseñar yo a cosa alguna si solamente hay un testigo. Siempre se va a requerir dos testigos que afirmen lo mismo para que la doctrina sea verdadera. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna inquietud, opinión? ¿Quedó claro el asunto? Pastor, me permite. No, solamente es para recordar al grupo que deben de colocar su asistencia. Cada sábado que estemos nosotros aquí en la sala, siempre estén, por favor, necesitamos llevar su asistencia, de igual manera animándoles que sigamos adelante porque estas enseñanzas cada día se ponen mejores y con más bendiciones para sus vidas. Amén, amén, así es. Bueno, queridos, no sé si tengamos alguna petición por la que de pronto orar, si tenemos algo por allí para presentarle delante del Señor, ¿no? Eso es importante. Importante, muchachos. Sí, hoy podemos ver la grabación, claro que sí. Por ahí está María Claudia estaba escribiendo, claro que sí. Esa clase la vamos se las voy a enviarle el enlace, ¿no? El enlace para que lo puedan ustedes analizar posteriormente. Muy bien. Espero que les haya quedado, la idea es que sigamos repasando la próxima semana, con la ayuda de Dios. Vengan con todas las energías, con toda esa disposición del corazón, dispuestos a tener un corazón enseñable. Eso es otra cosa, que aparte de la Biblia, cuadernito y esfero, corazón enseñable. Amén. Que estemos dispuestos siempre a ser enseñados por el Señor. Y les voy a dejar tarea. Y es precisamente una peliculita. Y no se me la vayan a ver. No, es que hoy no. Saque el tiempo. La película dura casi como 3 horas y media y es precisamente acerca de la vida de Jesús. Yo creo que esa película nos va a abrir muchas cosas porque es prácticamente el Evangelio de Juan. Sí, es el Evangelio de Juan dramatizado. Pero es necesario ver esa peliculita. ¿Listo? Entonces yo se las voy a enviar al grupo para que ustedes puedan sacar ese tiempito. Bien. Y la próxima clase socializamos esa película. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a orar y damos por cerrado el tema. No sé si quieran decir algo, aportar algo, decir algo. ¿Qué les pareció la clase? ¿Mala la clase? No estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo. ¿Sí? Sus opiniones, queridos, queridas. Buenos días. Hola, mamá. Pues a mí me gustó la clase, pues la verdad, pues yo de conocimiento muy poco, pero pues la idea es llenarnos de conocimiento para tener sabiduría. Amén. La idea es que esto nos lleve a tener una relación profunda con el Señor, ¿no?
Por eso dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, queridas? Sí, Claudia. pastor, muy interesante lo de los testigos, porque generalmente cuando uno ve algo, uno saca conclusiones por uno mismo, y pues el Señor nos enseñó hoy a través de su palabra que ahí tienen que haber dos testigos para poder uno afirmar algo. Muy bien, muy bien. Claudia, María, cualquiera de las dos Claudias. Yo, pues pastor, eso es, para mí ha sido muy fructificante el día de hoy, aprender muchas cosas. Yo, como les comentaba, llevo 3 años en la iglesia, pero siento que uno tiene que escudriñar más la palabra, y hay muchas cosas que uno las repite, pero no se detiene a mirar el por qué dice eso, porque esa palabra yo no la entiendo. Entonces voy a mirar el significado. Entonces eso hace que como que uno se siga interesando más por aprender la palabra, por entenderla y poderla explicar también en el momento que uno también pueda ser como esa guía para las demás personas. Yo siento que fue un día muy especial. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, porque sé que Dios lo ha puesto en nuestro camino para aprender, para ser instrumento de su palabra en la tierra. No, bendito, la gloria sea para el Señor. Muy bien, María. Bueno, Claudia, cuéntanos. Gracias, pastor, por la enseñanza. Pues sí, es importante saber esto porque mucha gente, pues cuando uno se acerca a hablarles, empiezan a preguntar, ¿pero dónde dice eso? Pero sí, entonces es muy importante saber dónde están las bases para uno afirmar lo que está diciendo. Muy bien. Así es, muchachos, eso es verdad. Y no sé, Milena, nuestra monitora. Sí, hermano, todo de verdad ha sido maravilloso, porque no, al tener el conocimiento, va a haber el que nos va a dar el conocimiento, Espíritu Santo. A medida que vamos conociendo a Jesús conforme a las Escrituras, viendo que desde el comienzo de los tiempos, como dice la palabra de Génesis, comenzamos nosotros a ver ahí. Y comenzamos a ver los testigos. Por eso es que es tan importante escucharla. No dejemos de escuchar la palabra. Ahora hay un tema muy importante, y les animo a todos ustedes a que leamos la Biblia este año. Si ustedes no tienen el cronograma, yo les estaré enviando, ¿sí? Para que leamos 4 capítulos como mínimo, 4 capítulos diarios, la palabra, que va a ayudar mucho a confortar nuestro espíritu, nos va a ayudar cada día, vamos a ver las cosas como con más claridad. Algo maravilloso lo que Dios tiene preparado para nosotros, su palabra dice y se cumplirá. Gracias, gracias por esa enseñanza y por cada día estamos aprendiendo nuestro Señor Jesús. Bueno, gracias, Milena. Entonces vamos a terminar orando, muchachos. Vamos a terminar orando y que el Señor nos siga guardando y bendiciendo en este día. Amén. Entonces, en una actitud de reverencia, con respeto hacia el Señor, vamos a dirigirnos a Él. Padre bueno y eterno, gracias. Gracias por este tiempo de enseñanza, de compartir, de haber estado en tu presencia, Rey del universo, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque en ella, Señor, sabemos que está contenido, Señor, la vida eterna, y la vida eterna es tu Hijo, Señor. Gracias, bendito Rey del universo. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanas, Señor. Bendice a la hermana Milena, Señor, a la hermana Juliana, a Claudia Villamil, a la señora María Claudia, a Marisela, Señor, por favor, y todas, de pronto aquellas personitas que no se pudiesen hoy conectar, Padre eterno, por favor, yo te pido que tú les guardes del mal y del maligno, Señor, que tú, oh Padre Santo, Señor, suplas toda necesidad, todo anhelo de sus corazones, eterno Dios y Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, por favor, manifiéstate con poder y gran gloria, Señor, en sus vidas. Que esta palabra, Señor, hoy, Padre eterno,
sea sembrado en sus corazones. Por esa razón yo te voy a pedir algo en específico, Padre. Por favor, da ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido para entender, Señor, los misterios contenidos en tu palabra. Por favor. Y te pido, Señor, que esta palabra sea sembrada para que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Para que produzcan ellos, Señor, frutos para arrepentimiento y frutos, Señor, para conversión, Señor. Frutos para una fe genuina. Te lo pido en el nombre de Jesús en esta mañana, Padre Santo, por favor. Haz la obra, Señor, la buena obra que hoy comenzaste, Señor, en ellas. Señor, tú la perfeccionarás y la terminarás, Señor, hasta el día de nuestro encuentro, Señor, en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, por favor, yo te lo pido. Por favor, establécela, Señor. Hazla que permanezcan, perseveren, retengan el Evangelio, Señor, porque es para salvación, Padre Santo. Y Padre, ayúdanos a entender, Señor, el misterio de nacer de nuevo, Padre Santo. Por favor, ayúdanos, Santo Dios del cielo, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos conforte, el que nos consuele, el que nos exhorte, Señor, Padre Santo, a ser como tu Hijo Jesús, hasta llegar a la estatura del hombre Jesús. Por favor, te lo pedimos en esta mañana. Gracias por este tiempo, Padre Santo. Por favor, Señor. Y te pido encarecidamente, Señor, que suplas toda necesidad, Señor, de mis hermanas, y que sean sal de la tierra y luz del mundo. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Listo, muchachas. No siendo más, Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos veremos la próxima clase. Bueno. Chao, profe. Bueno, bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga. Chao, chao. Muchas gracias.